Bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Caballero Bonal. Retomo esta frase que solemos decir desde aquí, que es la casa de la cultura, la casa de los libros, la casa de Caballero Bonal y sobre todo la casa de aquellos que aman las letras. Así que es la casa de todos ustedes. Hoy no siempre digo que estoy muy contenta, pero suelo decir que estoy contenta porque las personas que se sientan a mi lado aquí son gente que a mí me agrada tener cerca y a la que me agrada escuchar. Pero hoy, ¿qué puedo decir yo? Con estas dos mujeres, esta mesa llena de talento, llena de amistad, porque aquí donde nos ven, pues 40 años nos contemplan de amistad. 40 años, que no se nota, que se dice muy fácil, pero es verdad que tampoco es tan fácil tener una amistad de muchos años y donde el cariño sea cada vez vaya a más, no a menos ni a distanciamiento, sino que cada vez nos queremos más. Y sobre todo yo las admiro a las dos muchísimo más cada día. Y nosotros sí. Estas son buenas amigas. No, en serio, es una mesa donde hay talento a raudales, tanto por parte de la presentadora de hoy, que es María Regla Prieto, que es Mega Regli, que es escritora, que es investigadora, finalista del premio Nadal. Señores, estamos diciendo algo muy gordo, sanluqueña de nacimiento, pero muy amiga de aquí, de Jerez, de la Fundación, por la parte que le toca, que no diga que no. Y en el centro, María Jesús. ¿Qué digo, María Jesús? Estábamos antes diciendo, ¿verdad? Creo que era Juan o a Ricardo, que tener a María Jesús en la mesa es un seguro de calidad. Porque María Jesús todo lo que toca lo hace maravillosamente bien. Cuando investiga, cuando hace un relato, cuando escribe una novela, cuando dice algo, si ustedes la escuchan alguna vez dar una conferencia, sobre todo si es de literatura tradicional, de literatura oral, se van a quedar con la boca así abierta como nos quedamos nosotros desde la primera vez que la escuchamos en esos encuentros del romancero y de la tradición. Yo me enamoré, en gran parte me enamoré de ese tema por escucharla a ella y por leerla a ella, así que le tengo muchísimo que agradecer. Hoy lo que nos trae es otra cosa, no es oral, pero ahí hay algo también que tiene algo que ver, los pliegos y todo eso. Y bueno, no voy a descubrir nada porque yo sé que Regli lo tiene muy bien preparado, pero seguramente que después, si me lo permiten, le haré alguna pregunta y ustedes también si quieren, porque el libro da para mucho comentario. Lo he disfrutado, Marichu, de verdad, lo he disfrutado muchísimo. Me ha parecido un libro magnífico, de lo bien que se lee, de lo que te cuenta, de cómo te hace pensar. No adelanto nada. Voy a dejarle primero a Regli y después ya, si hace falta, hablamos. Muchísimas gracias por estar aquí, por habernos escogido. Yo sé que a Caballero Bonal le encantaría verlo aquí. Así que, ¿Regli? Muy buenas tardes. ¿Qué voy a decir después de las palabras de Pepa? Bueno, es un placer y una alegría, ¿no?, estar siempre aquí y hoy en particular. Y en esta fundación que todos saben ustedes que no solo es la depositaria y la guardiana de la obra y el legado de nuestro adorado José Manuel Caballero Bonal, sino que también es, que no hay que olvidarlo, es un motor cultural tanto de esta ciudad como de toda Andalucía, yo diría incluso que de España, ¿no? Es un referente. Y antes de empezar con el libro de María Jesús, me gustaría pedir un aplauso para Pepa Parra y sus colaboradores, todos los colaboradores, porque con tanto trabajo, que sé que son poquitos, eso yo para ver esto. Pues dedicarle mucho trabajo, mucho esfuerzo y sobre todo muchísimo amor para mantener las actividades de esta fundación. Y que además este año nos han dado el mejor regalo que nos podían dar, que es anunciarnos de que por fin se va a reanudar y se va a realizar de nuevo el congreso, ese congreso tan maravilloso que anual. Muchísimas gracias. A ver si somos capaces. Lo vamos a intentar. Por la parte que nos toca de público,
Jesús Ruiz y su novela Higinia, Pardo Bazán, Pérez Galdós y El crimen de Fuencarral. Muchos de ustedes conocen a nuestra escritora y los que no, gracias a la solapa de este libro, de este maravilloso libro, podrán saber que es profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Cádiz, experta en literatura hispánica de tradición oral, en patrimonio cultural y material, en literatura del exilio español del 39 y en narrativa de los siglos de oro, entre otras muchas materias. Desde el 2008 es codirectora del proyecto de investigación Arte y Crimen. Pero hoy voy a darles otra información igual de valiosa que esta, pero que no aparece en los currículum al uso, que creo que puede servir, y mucho, para entender la génesis de esta novela. María Jesús es una excelente conversadora, con un gran sentido del humor, de lo que doy fe. Somos las dos un peligro, como cuando cogemos un teléfono, pues nos podemos llevar horas y horas hablando, y cuando nos damos cuenta, jolín, horas y horas. Y eso es difícil, encontrar un interlocutor con tanta sabiduría, tan entretenida, tan divertida y con tanta sabiduría, ¿no? Es una amiga fiel y leal. Ha sido una hija entregada hasta mucho más de lo que pueden imaginar cualquiera de ustedes. Y es además una madre coraje, pero de una dulzura sin parangón. Adora a los animales en general y le encantan los perros. Su película favorita es Avanti, de Billy Wilder, que en España se distribuyó con el título de ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Bueno, pero queda un poquito de pista sobre qué es lo que trata. Da un poquito más de pista de que Avanti. ¿Conocéis esa película? La película es maravillosa. Está en filming. No se puede hacer propaganda. Está en una. No pasa nada. Bueno, por tanto les gustó la película, que fíjense ustedes, si esta mujer es una maravilla, que en cuanto pudo, se escapó y viajó hasta la isla del archipiélago italiano donde se rodó, descubriendo la ciudad de sus sueños, Ischia, que desde que me lo dijo también se ha convertido en la ciudad de mis sueños. Y ahora quiere que vayamos ya. Ahí. Quiero ir mañana, lo malo es que no va a poder ser. Es una isla que está en Es una maravilla. Si alguno de ustedes, pero que no salga de aquí, porque así, si vamos todos al final no vamos a poder ir porque se van a poner los precios muy caros. Entonces, Pues me tengo que estar grabando, ¿eh? Bueno, María Jesús, que adora los narcisos amarillos, y el nombre que a ti te sale estupendamente, Tromboncini. Tromboncini. Narcisos son como trompetitas. Como trompetitas amarillas muy bonitas. Es vegetariana y si la invitas a comer con una buena copa de tinto y un plato de garbanzo con espinaca, es absolutamente feliz. Le gusta que la llamen como hacía su padre, Marichú. Y así la voy a seguir llamando a lo largo de esta presentación. Marichú es una mujer luchadora, hecha a sí misma, a quien la vida no le ha regalado nada. Todo lo que ha conseguido lo ha peleado y mucho. Es feminista, declarada, y su amor por la oralidad la ha llevado a recorrer desde muy jovencita, entre otros lugares, gran parte de Andalucía, la Sierra Norte de Madrid y Cantabria. Eso en España, ya no hablemos de sus viajes por Europa y por América, etc. Y en España, en Cantabria, sobre todo las comarcas de Liébana y Campó, a las que adora y les tiene un especial cariño. Y también le ha llevado ese amor por la oralidad a escribir maravillosos ensayos, de los que solamente voy a destacar entre su extensísima obra los más recientes, que son El mundo sin libros, Lo contrario al olvido o Culantrillo llama a la puerta. Y para alguien que ha dedicado su vida a sacar a la luz la voz profunda de los pueblos, a través de las narraciones y las canciones populares, esa voz silenciada que iba desapareciendo poco a poco debido a esa tendencia actual al olvido, cada vez más generalizada, que impera en nuestra sociedad, no es extraño que dé el paso de la investigación a la creación. Y de hecho no es Higinia, la novela que vamos a presentar, que estamos presentando hoy,
la primera inmersión de Marichú en la creación literaria, ya que es autora de un delicioso libro de relatos titulado La música me hacía llorar, publicado en el 2022. Estas cualidades y calidades de nuestra autora, que he destacado, están reflejadas en cierta manera en esta novela que hoy presentamos. Y vamos a ponernos en situación. El mismo año en el que Jack el Destripador desataba el terror en Londres, 1888, en Madrid aparecía el cuerpo apuñalado y medio quemado de una acaudalada viuda, Luciana Borcino, en el segundo piso del número 109 de la calle Fuencarral. El cadáver estaba en su alcoba y en la cocina de la casa encontraron inconsciente, tendida en el suelo, a la criada a la que hacía apenas 6 días que había contratado Luciana, llamada Higinia Balaguer. Y a su lado, narcotizado y muerto por esta causa, al perro de la víctima, un mastín que, según la propia novelista, se llamaba Bruno, lo llamaba su dueña Bruno, y el resto de sus vecinos, hijo de puta. Que yo creo que eso da un poquito de la marca del sentido del humor ahí soterrado que inunda toda esta novela, ¿no? Esos años de final del siglo XIX fueron un periodo decisivo para la criminología, disciplina recién nacida, como se dice en la novela, y un momento clave desde el punto de vista político y social, para algunos ismos trascendentes como el feminismo, el socialismo, el anarquismo, etc. Al mismo tiempo, se asiste entonces a un auge en la prensa que contará con una gran cantidad de lectores. Un auge de las crónicas de sucesos, las causas célebres o las crónicas de tribunales. Las extrañas circunstancias que rodearon este crimen y las contradictorias suposiciones sobre su autoría propiciaron que ocupara las portadas de los principales periódicos del momento. Eso, quizás, todo ello podría explicar el interés por este caso criminal de un escritor, que entonces estaba en la plenitud de su madurez y era un novelista consagrado, Benito Pérez Galdós. Eran también los años de su tórrido romance con otra grande de nuestras letras, Emilia Pardo Bazán. Una relación que se inició en 1881, o sea, unos 6 o 7 años antes, de una forma amistosa y profesional, pero que fue derivando con los años en un amor muy intenso y ardiente. En 1883, 5 años antes del crimen de Fuencarral, Emilia Pardo Bazán, que ya vivía en Madrid, se separó de su marido, José Quiroga. Este le había exigido que se retractase de algunos de sus artículos publicados y que eligiese entre la literatura o su matrimonio. Pardo Bazán lo tuvo muy claro y eligió las letras. Eso nos da una pista de cómo era Emilia, entre comillas, porque es una cita de ella. No puede en rigor la educación actual de la mujer llamarse educación, sino doma, pues se propone como fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. 3 cualidades o cualidades que ella, desde luego, según la época, que ella no tenía en absoluto, ¿no? Una mujer de armas tomar, adelantada a su tiempo, la Pardo Bazán, que enarbolaba la libertad como bandera y quien en su vida y en toda su obra defendió el derecho a la educación de las mujeres y criticó ferozmente la indiferencia social ante lo que calificaba de mujericidio, feminicidio o ginecidio. Fíjense ustedes que estamos hablando de finales del siglo XIX y son conceptos que creó ella realmente, ¿no? Que fue la primera vez que le puso ese nombre, ¿no? a lo que está pasando ahora también. Así que a partir de 1884, Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, 2 escritores en pleno éxito, él con 41 años y ella con 33, piensen que eran jovencitos, que eran jóvenes todavía, ¿no? Guapos y famosos, comienzan a cartearse y a verse de forma más asidua, y entre ellos surge la llama del amor. Y una llama muy carnal y fogosa. Y el tiempo va discurriendo poco a poco y llegamos al año y al suceso que nos ocupa, ¿no? En el libro y el relato de esta novela.
La novela Higinia, además de hacernos escuchar la voz de esta, de su principal protagonista, de esa desgraciada mujer, esa criada juzgada por asesinato, trata del duelo intelectual. Bueno, eso no lo he dicho, se encuentran a la criada y a la criada la acusan de ser la asesina, ¿no? Pues esta novela, además de darnos, de propiciar la voz de, como ha hecho Marichú, siempre darle la voz a los invisibles, pues en este caso esta novela no solamente le da la voz a Higinia, sino que también trata de algo absolutamente fascinante, que es el duelo intelectual entre esos dos amantes, Pérez Galdós y Pardo Bazán, que se enfrentan porque cada uno de ellos tiene distintas percepciones, interpretaciones y conclusiones a que llegan durante el juicio contra la principal acusada. Por un lado, vamos a tener a Pérez Galdós, fascinado sobre todo por la capacidad de fabulación y dominio de expresión de Higinia, digna, según sus propias palabras, de una consumada actriz. Su obsesiva atracción por esta mujer, que como he dicho era una criada analfabeta con un complejo carácter psicológico digno de figurar en un relato novelesco, que despliega un juego perverso de distintas versiones o verdades a medias, lo llevó a escribir 6 crónicas en el periódico argentino La Prensa del 19 de julio de 1888 hasta el 30 de mayo del año siguiente, desgranando todo el proceso judicial, incluyendo sus propias intuiciones y deducciones, y a no perderse ni una de las solas sesiones del juicio, llegando incluso a entrevistarse personalmente con la acusada. Este personaje de Pérez Galdós, en tu novela, que es complicado porque está tan bien relatado psicológicamente los personajes, a mí me gustaría que desgranara lo que ¿cómo concebiste tú a ese Pérez Galdós? Bueno, muchas gracias a todos y a todas antes que nada por estar aquí en esta tarde lluviosa, y muchísimas gracias a mi querida Pepa Parra y Regla Prieto con esa presentación que me voy a guardar, que habla de Isque, de las espinacas y del vino. Muchas gracias. Regla quiere que hable un poquito de los personajes, ¿no? Vamos a centrarnos ahora en Pérez Galdós, ¿vale? En Pérez Galdós. Sí. Bueno, esta novela, que es una novela ensayo, tiene una parte de novela y otra parte de ensayo, luego si queréis hablamos de ese planteamiento, porque la novela nace del ensayo y el ensayo nace de la investigación histórica. Este libro, en definitiva, nace de un enfado mío con Pérez Galdós. En el 2006-2007 empezamos, algunos profesores de Derecho Penal y yo, un proyecto que se titulaba y se titula Arte y Crimen, en el que pretendíamos salirnos del cauce estrictamente académico y montar una serie de actividades que hemos ido haciendo, jornadas, libros, conferencias, recitales, que pusieran en relación interdisciplinar el arte y el crimen. Es decir, en definitiva, el derecho penal y las humanidades, las disciplinas de humanidades. Y en una de esas, pues Luis Ruiz, el catedrático de Derecho Penal, y la UCA tiene muy pocas cosas buenas, pero tiene una que es el Departamento de Derecho Penal, que para mí fue un descubrimiento maravilloso, ¿no? Y en mi próxima vida yo seré penalista, no tengo ninguna duda. Porque yo tendría que, me plantearon estudiar Derecho cuando acabé en el Coloma, el bachillerato, el COVID, y dije, no, pues esa cosa la estudia la gente de derecha, no voy a estudiar Derecho. Hasta que muchos años después conocí a los profesores de Derecho Penal de la UCA, ¿no? Que, bueno, me enrollo. Entonces, montamos el proyecto Arte y Crimen, seguimos en ello, hemos publicado varios libros colectivos, hemos celebrado jornadas, recitales, como digo, tal y cual. En una de esas, Luis Ruiz, catedrático de Derecho Penal, en ese momento director del Instituto Andaluz de Criminología, me dijo que fue el que me empezó a hablar del crimen de Fuencarral. Me dijo que sería muy interesante abordar el estudio del crimen desde el punto de vista literario, artístico y desde el punto de vista criminológico, y eso hicimos.
tres personas, tres profesores, María Cádiz, penalista, José Manuel García Gil, crítico literario, y yo, filóloga, pues abordamos desde distintos puntos de vista el crimen de Fuencarral. Y parte del ensayo, parte de la investigación que desarrollé en ese momento es la segunda parte del libro. A partir de la página 90, creo, se acaba la novela y está el ensayo, que es la investigación sobre el crimen, sobre los personajes del crimen, sobre todo sobre Higinia, ¿no? Porque como Higinia, lo que a mí me interesaba en ese momento es analizar cómo Higinia pasa de ser una criada pobre, analfabeta, ágrafa, desahuciada, proveniente de la marginalidad social, cómo llega a ser una heroína, ¿no? Incluso cuando matan, Higinia es la última mujer que muere a garrote vil en un acto público en España. Se publicaron muchísimos pliegos de cordel, muchísima prensa, muchísimos relatos en torno a la vida de Higinia y a su calvario, ¿no? y a su muerte. La propia Pardo Bazán publica en El Imparcial, un periódico de la época, el día siguiente de la ejecución de Higinia, publica un artículo modernísimo para nosotros, donde defiende la abolición de la pena de muerte, ¿no? Y condena el lawfare, que está tan de moda, ¿no? Y la corrupción de la judicatura, de la que hablamos tanto, ¿no? Yo quiero dedicarle, como esto se está grabando además, le quiero dedicar mis palabras sobre la corrupción de la judicatura al juez Carretero. Que tome nota. Algo es algo. Si algo podemos hacer para que este señor lo saquen de ese sitio, pues estupendo. Bueno, pues esos jueces siempre han existido, ¿no? Entonces, a Higinia sufre un larguísimo juicio lleno de trampas, luego hablamos de eso, ¿no? Lleno de jueces corruptos y de otras personas corruptas de la política del momento, porque no convenía que los verdaderos culpables del asesinato de Luciana Gorcino salieran a la luz. Entonces ella paga el pato de todo. Y ante eso, pues Emilia Pardo Bazán habla y habla y habla y habla y habla, defendiendo, condenando a esos jueces corruptos, condenando la corrupción de la política, de la vida social de Madrid, de ese momento. Y Pérez Galdós, por su parte, que eran amantes, a la sazón eran amantes, doña Emilia y Benito Pérez Galdós, pues Pérez Galdós no habla. Escribe unas crónicas muy frías donde toma distancia de todo el proceso judicial y donde en definitiva se coloca al lado de lo que llamaban los sensatos, que eran los que defendían la culpabilidad, la exclusiva culpabilidad de Higinia. Se entrevista con ella varias veces. Llega a decir Pérez Galdós que está fascinado ante el arte, la capacidad de narrar de Higinia. Dice, ¿cómo puede una mujer ágrafa, sin cultura, sin hablar de esta manera, defenderse de esta manera, tener ese verbo? Está absolutamente fascinado. Y pese a todo eso, y con todo ese material literario que le da Higinia, él escribe dos novelas, La incógnita y Realidad, y una obra de teatro, esboza una obra de teatro, es decir, se lucra, su literatura se lucra en buena medida del discurso de Higinia y de la vida de Higinia. Además, yo creo que la convierte en un personaje literario, con lo cual efectivamente. La distancia del personaje real, dándole unas cualidades que no tenía realmente. Efectivamente. Que además le vinieron mal, muy mal a ella. Le vinieron muy mal, efectivamente. Entonces, y pese a todo eso, no la defiende, no habla. El abogado defensor de Higinia era Nicolás Salmerón, que había sido presidente de la Primera República. Entonces, Galdós tenía ya mucho peso social, político en Madrid, en la España de la época, pero se inhibe de defenderla, se inhibe de ayudarla. Y no transcribe, sobre todo no transcribe, ni hace pública, ni habla de eso, las entrevistas que había mantenido con Higinia. Entonces
entonces, cuando yo veo todo eso en el ensayo, me cojo un gran enfado con Galdós. Y entonces empiezo a inventar a ese Galdós que es el protagonista de la novela. No es una novela histórica, yo no he hecho una gran investigación histórica, ni muchísimo menos, para saber si Galdós hizo realmente esto o lo otro, ni para saber si Pardo Bazán hizo esto o lo otro. A mí lo que yo concluí después de la investigación filológica, literaria, era que aquello era insuficiente para denunciar lo que yo quería denunciar, que era el silenciamiento, ¿no? la marginación, el maltrato que una mujer víctima había sufrido hasta el punto de llevarla al garrote vil. Entonces, Galdós está hecho de hombres que yo conozco. Este Galdós, que tiene la edad que tenía Galdós en este momento, sí, que se habla de todo su proceso literario de creación de novelas paralelo al juicio y a conocer a Higinia también, pero yo lo que quería era condenar a Galdós, mostrar lo cobarde que había sido, porque tenía en sus manos una defensa, una mínima defensa de Higinia, que no lo utilizó, sino que se inhibió. Y quería mostrar... Perdón, yo creo que ni siquiera se inhibió, todo lo contrario. O sea, estoy hablando no ya de la... Vamos a hablar de la novela, ¿no? Sí. Olvídense ustedes de la realidad. Pero es verdad que estos dos personajes, tanto Pérez Galdós como Emilia Pardo Bazán, durante la lectura y después de la lectura, me encanta la novela porque yo creo que la literatura tiene que suscitar preguntas más que respuestas. Y en esta novela, lo que como comentó Pepa antes, es una novela que es ciertamente incómoda en ese aspecto, porque la vas leyendo y dices, bueno, ¿esto cómo puede ser, no? Y es verdad que son como, esos dos personajes son como las metáforas de esos dos mundos contrapuestos que están luchando ahí, pero con toda su fisura y su historia. O sea, que ella tiene la maestría, Marisú pues, ahora tiene la maestría de que no son dos arquetipos, sino que a pesar de que son dos tipos dos planteamientos sociales, uno enfrentado al otro, de vez en cuando hay fisuras porque la Emilia de Marichu consigue que en un momento dado se resquebraje en algún momento el personaje de Pérez Galdós, ¿no? Claro. Que es muy interesante, ¿eh? Y le pone el espejo por delante. Claro, exacto. La verdad por delante. Y le dice, bueno. Pérez Galdós, Benito y Emilia, los amantes protagonistas, lo que está claro también es que se desean, lo cual hace más complicado el asunto, el enfrentamiento. Y ese deseo sí que está testimoniado por las cartas de Emilia. Están publicadas las cartas de Emilia Pardo Bazán a Pérez Galdós. No se conocen las cartas de Galdós a Pardo Bazán, probablemente porque su destino sería la Biblioteca del Pazo de Meirás, y ya sabemos lo que ocurrió. Por eso la novela empieza diciendo que la narradora, que no soy yo, la narradora, ha encontrado las cartas de Pérez Galdós a Pardo Bazán en la Biblioteca del Pazo de Meirás. Si alguna vez se cataloga esa biblioteca, a lo mejor aparece, o yo creo que lo más probable es que fueran quemadas, que fueran destruidas, ¿no? Por esa familia infecta que vivió allí durante 40 años. Dicen que el confesor de Carmen Poro hizo que la destruyeran. Pues es eso. una de las teorías. Claro, pues eso. Entonces ellos, como dice Regla, representan no dos mundos, Emilia y Benito, representan dos maneras de encarar, de enfrentar la realidad social que se está viviendo en ese momento, sobre todo la realidad social relacionada con la delincuencia. Sí. ¿Sigo hablando? Sí. Claro, que tú eres la que tiene que hablar más. Ya, si me despido de lo que tú quieres, No, que va. Bueno, estamos lo ha dicho Rila, estamos a finales del siglo XIX, 1888. Se acaba de fundar el Partido Socialista. Se viven las primeras revueltas proletarias femeninas, además, en las fábricas de tabaco.
que eran las mujeres y los niños que, por tener los dedos pequeñitos, liaban el tabaco, trabajaban en las fábricas de tabaco. Y las primeras revueltas proletarias pidiendo un horario, un sueldo, una mínima habilidad, tienen lugar en las fábricas de tabaco de Cádiz, de Sevilla, de Pontevedra. La propia Pablo Bazán escribe una novela y publica una novela en 1881 que se llama La Tribuna, que habla sobre Amparo, una tabaquera, una mujer de la fábrica de tabaco, marginada, condenada y maltratada, porque era la única que sabía leer y escribir, y le leía la prensa a sus compañeras. Todo ese clima social tan convulso, coincide también con el nacimiento de la criminología como disciplina. No existía antes la criminología, sino que era el derecho penal. Y la criminología, cuando nace con dos vertientes, una progresista y otra conservadora, ¿no? La vertiente progresista es la que encabeza en ese momento y luego mujeres como Clara Campoamor, como Victoria Kent, las que esa corriente de la criminología que habla que dice, que tiene como lema odia al delito y compadece al delincuente, ¿no? Esa corriente de la criminología que busca en los problemas sociales, en la delincuencia, busca las causas, ¿no? Y no el castigo de manera inmediata. Y por otra parte, la criminología avanza y mucho con voces como la de Lombroso. Cesare Lombroso, un criminólogo italiano que luego va a tener muchísima repercusión en España, que es el que determina, es uno de los grandes columnas vertebrales de la criminología, ¿no? El que determina que el criminal no se hace, sino que nace, y que además que lo determina por sus rasgos fisiológicos. Dibuja al criminal como un ser a caballo entre lo animal y lo humano, es decir, un ser con anomalías, que no ha nacido como enteramente humano, sino que es un ejemplar que representa un estado previo de la evolución, y que por eso es criminal. Pero además es terrible porque hay tratados y tratados con una serie de catálogos. Tú sabes mucho de eso. Con dibujos. Con dibujitos, y entonces como uno tenga unos rasgos parecidos a ese catálogo, exacto, aunque sea más bueno que el pan, es un criminal. Claro. O sea, que mejor que no te equivoques, porque es que es complicado. Y eso que parece algo, incluso que puede ser jocoso en nuestros días, es terrible, porque es terrorífico, porque piensen ustedes, ¿no? Desde los rasgos de negritud, que tiene mucha población española todavía en esa época, hasta, por ejemplo, que alguien tenga, y una mujer sobre todo, la mandíbula adelantada, por ejemplo, sí. La mordida invertida, ¿no? En el dibujo que le hace Galdós a Higinia, la retrata así, con la mandíbula adelantada, y además él lo dice en una crónica de la prensa, el periódico para el que escribe crónicas en Buenos Aires, ¿no? Dice, es monstruosa, físicamente monstruosa. Luego, ergo, no hay ninguna duda de que la asesina. Sí. Eso es tan sencillo. Y esos son los dos conceptos que se están enfrentando, ¿no? Y hay una parte lo que representa Pérez Galdós y lo que representa Higinia. Y como ella es una maravillosa escritora y además una observadora total de la realidad, no solamente contrapone esas dos, como dices tú muy bien, dos maneras de entender el mundo y el delito, ¿no? Sino que además hay una serie de personajes que hacen que la novela ya completan totalmente el cuadro, ¿no? Lo complementan, que hay una parte que se lo comentaba yo cuando estábamos preparando la presentación, que me llamó mucho la atención, y es que aparte de las personas, de las que hablaremos después, la importancia que le da ella a algo tan importante, me parece a mí, ¿no? Y perdón por la redundancia, para crear el ambiente como son las casas donde viven los personajes, el ambiente madrileño, que me encanta el mundo de las tertulias que aparece en el libro, el café suizo, y bueno, incluso las comidas,
como los olores que hay en las casas. Emilia, se nota perfectamente cómo es Emilia gracias a la casa en la que vive, Sí. y cómo se contrapone completamente con la casa de Pérez Galdós, que bueno, vive y sobrevive gracias a que tiene una mujer que lo cuida, ¿no? Claro. Que tiene a su criada, a su compañera, no, a la muchacha que le da de comer, que le prepara la comida y todo eso, ¿no? Entonces a mí me gustaría que explicaran un poco, bueno, el rastro, por ejemplo, ¿no? La importancia del rastro en las casas de otros de los personajes, que me explicara un poquito, que hablara un poquito de cómo concebiste eso de rellenar ese espacio para completar completamente, vamos, Pues no soy muy consciente, pero fíjate. pero creo que tiene mucho que ver mi trabajo con José Manuel Fraile, que es algunos amigos suyos. José Manuel Fraile es un gran antropólogo, un psicólogo, la persona que sabe más tradición oral. ¿Tú conoces a y yo he tenido la suerte de trabajar mucho con él. José Manuel Fraile es ciego y es un madrileño pero se quedó ciego con 20 y tantos años. Entonces yo he ido mucho a Madrid, me he quedado siempre en su casa, hemos trabajado mucho juntos, y yo he dado muchos paseos por Madrid con José Manuel. Pasear con José Manuel por Madrid, lo estoy pensando ahora, ¿no? Cuando me has dicho las plazas, las calles y todo eso. Es una persona que lleva ciega más de 30 años, pero es una persona tan observadora, tan lúcida, tan clarividente, que pasear con él por Madrid es pasear por la historia de Madrid. Sabe tanto, entonces yo muchas veces voy a pasear y él me va enseñando las iglesias, las casas, las esquinas, y me va contando. Entonces es verdad que yo tengo en la cabeza, pero caigo ahora que tú lo dices, más el Madrid decimonónico, pero de lo que José Manuel me cuenta, que el Madrid actual. Entonces yo voy por la calle de Fuencarral y sé que ha ocurrido el primer de Fuencarral, y bueno, José Manuel Fraile, lo que tiene una memoria, entre otras cosas, maravillosa, ¿no? Tiene un conocimiento de la tradición asombroso, y entonces el que me va contando, pues el Madrid de hace un siglo o de hace dos siglos, yo creo que viene de ahí. Pues deliciosa, la Sí, descripción de ambiente, ¿no? Absolutamente deliciosa. Y otra cosita también además, que lo que digamos, la tradición oral vivimos como en el siglo XIX. No, de verdad. yo también sí. un poco. Vivimos bastante, y tú también, con los crímenes y todo. Vivimos bastante ajenos a... Yo el Madrid actual no voy mucho, pero no lo vivo. No, Sí, percibe el otro, ¿no? Percibo el otro. Exactamente. Sí. Además hay otra cosa que también se nota en la novela, que hay una pincelada preciosa de vez en cuando de tradición oral y de leyendas. Claro. Y está, bueno, la presencia de Liébana, cuando este hombre de se va. Liébana, claro. Bueno, es que el resto de los personajes, tú querías hablar del resto de los personajes. Sí, lo que pasa es que también en el tema de la oralidad está la viuda de Vigo. La viuda de Vigo, claro. Y una cosa que me encantó, a mí es que esas cosas me gustan muchísimo. Leyendas. Cuenta Marichu que en una casa donde de camino Pérez Galdós que para, en una fonda, resulta que hay una tormenta y de pronto el dueño de la casa le pone telas encima a todos los espejos. Mantas. Y entonces, cuéntalo tú, que tú eres la autora. Es que me encantó. Esas cosas salen solas, porque de pronto... ¿Pero eso de dónde viene? ¿De dónde lo escuchaste tú? En Liébana. También. En Liébana, eso porque eso tiene su sentido, o sea, no es que lo cierre, que le eche la mata por gusto, sino porque... Liébana es, no sé si lo conocéis, una zona muy cerrada, muy aislada, en los picos de Europa, al noroeste de Cantabria. Entonces yo he hecho muchas encuestas de tradición oral allí con José Manuel Fraile Gil, y entonces nos hemos tirado allí semanas y semanas hablando con viejas, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que más nos gusta del mundo. Entonces, claro, las cosas que te cuentan esas personas son asombrosas y maravillosas. Como Pérez Galdós tenía una casa en Santander, yo quería que pasara el personaje por Liébana y que pasara por el desfiladero de la ermita, ¿no? Que es el desfiladero serpenteante que aísla y que comunica a la vez Liébana del mundo civilizado, digamos, ¿no? Liébana es una especie de Shangri-La, ¿no?
Son 42 aldeas, creo recordar, y hay 2.500 habitantes repartidos en esas 42 aldeas. Son gente muy especial, ¿no? Y claro, cuando pasa por Liébana, pues llueve. Y si llueve, pues hace lo que hacen las viejas en Liébana, ¿no? Tapar los espejos si hay tormenta. Sí, tormenta, ¿sí? Tapar los espejos con manta. ¿Por qué? Porque la tormenta, el ruido de los truenos, significa que los diablos se han escapado, que los demonios se han escapado y andan por el cielo como locos. Y que San Lorenzo sale con las cadenas a intentar coger a los demonios. Y los demonios se esconden en los espejos. Por tanto, hay que tapar los espejos para que los demonios no salgan, no entren en la... Con el miedo que me dan en los la espejos. Y a mí también. Después de leer eso, digo, cada vez que Tiene una lógica aplastante. como empieza a llover, ya estoy yo, los pocos espejos que hay en casa. Y entonces son las tormentas es las carreras de los demonios para esconderse y las cadenas de San Lorenzo arrastrándolas, buscando a los demonios para pillarlos. Entonces, eso sale solo, ¿no? Es decir, si has estado en Liébana escuchando todas estas historias, si el protagonista pasa por Liébana, pues tiene que encontrarse con esta gente, ¿no? Con Moisés Liébana, ¿no? ¿Se llama? Sí, Moisés. Moisés Liébana, que es un señor de Liébana, claro, un informante, un señor que nos cantó cosas, claro. Bueno, pues aparte de, como hemos estado hablando, ¿no? de Emilia Pardo Bazán y de Benito Pérez Galdós, y de todo lo que hay alrededor, ese ambiente maravilloso de Madrid y de otros sitios, hay una serie de personajes que, bueno, que a mí me gustaría que ya los comentara porque ninguno tiene desperdicio, porque cada uno es como una especie de puzzle, cada uno da una información que hace que esto se convierta en una novela completamente redonda, ¿no? Por un lado está la víctima, ¿no? Luciana Borcino y su hijo Pablo, que lo apodaban el gallo Varela. Imagínense ustedes, ¿no? Que era un muchacho que era íntimo de José Millán Astray, padre, que tenía un niño, del que me he reído muchísimo cuando que el niño era un bicho. Que después fue el fundador de la religión, que pues en aquel momento tenía 7 años. Bueno, pues ya apuntaba manera, ¿no? Ya apuntaba manera. Pero porque me lo he inventado yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver, a Higinia la detienen, no sé si está clara la historia, a Higinia la detienen como única culpable del asesinato de Luciana Borcino. Pero hay una serie de... Pero explica quién era Luciana, un poquito. Luciana era una viuda rica, que vivía en el número 109 de la calle Fuencarral. Tenía un hijo, José Varela, que yo la llamo Pablo, el gallo Varela, que yo lo llamo Pablo porque hay otros Josés para no confundir. El gallo Varela era un pendenciero, un niñato rico que iba a casa de su madre, de la viuda, según los porteros y según la gente del barrio, solamente para sacarle dinero. Y cuando la mujer ofrecía alguna resistencia, le pegaba una paliza. Eso lo sabía todo el mundo. Cuando Luciana Borcino aparece muerta en su alcoba, detienen a Higinia, que está en la cocina con el perro, que no era un mastín, era un bulldog, y que no sé cómo se llamaba, pero yo le puse Bruno o hijo de puta. Hay mucha invención, sí, claro. Entonces, pero hay pruebas, hay cosas que apuntan a que ella no lo hizo sola, que no lo hizo, o que al menos no lo hizo sola, aunque la casa estuviera cerrada por dentro. Y de hecho, en la primera declaración, Higinia se declara culpable, pero en una segunda declaración habla de Varela, del hijo de la viuda, como el verdadero ejecutor del crimen, y de su amigo o amigote, José Millán Astray, que era en ese momento director de la cárcel Modelo, y que era verdaderamente, que fue el padre de José Millán Astray, el debido a la muerte, el fundador de la religión, que en ese momento tenía 7 años, entonces era muy apetitoso sacar a Millán Astray con 7 años, como un niño que mata a los gatos a puñalar.
Claro, ¿qué voy a decir de él? El niño era... A los 7 años, que tira los gatos luego por la ventana, ¿no? Pues así aparece, ¿cómo va a aparecer? Y entonces, ¿dónde estaba yo? Bueno, Con esos personajes, ¿no? en esos personajes. Entonces, en el momento de la muerte de Luciano Borcino, se supone que Varela, que su hijo, el gallo Varela, está en la cárcel por el acusado del robo de una capa. De hecho, estuvo muchas veces en la cárcel por varios delitos y acabó tirando por el balcón a una amante. Luego, Sí, pero eso fue después. Sí. Eso fue después, sí. Pero claro, también todo el mundo sabía que su amigo, su mal amigo, Millán Astray, lo dejaba salir de la cárcel y se iban los dos de huelga. O sea, que había muchísima evidencia de que eran los dos los verdaderos ejecutores del crimen y que habían utilizado a Higinio como chivo expiatorio. Lo que es terrible. Pues sí. Porque claro. Fíjense ustedes la importancia, por eso esta novela y este libro es tan especial, ¿no? Porque yo se lo comentaba a María Jesús, digo a Marichu, digo, es que es casi la crónica de una injusticia. Sí. Porque evidentemente, incluso cuando te lees la novela y después te entra una gana enorme de seguir investigando y te vas enterando de que a esa mujer fue que la condenaron. Si realmente pruebas no había. La única prueba es que ella estaba dentro de la casa y estaba Y ella estaba narcotizada. Y estaba narcotizada, ¿no? Y el bueno, ella estaba asfixiada por el humo. El perro era el que estaba narcotizado. Y doña Luciana Borcino, la viuda, estaba en su alcoba con trapos mojados en petróleo sobre la barriga, que previamente había sido apuñalada. Y dentro de ese mundo en el que están estos personajes, aparecen otros que también son muy interesantes porque dan, como digo, dan más pistas sobre cómo se vivía y qué pasó allí, ¿no? Que eran los porteros, Amancio y Ángeles. Y aparece un personaje muy importante que es Luis Cerezo, el amigo de Pinto Pérez Galdós. Para entender quiénes son todos esos personajes, que son invención, aparece Oscar Lobato, el periodista. Sí, sí. Para entenderlo hay que entender, tengo que decir primero cómo construyó a Higinia. Entonces, cuando decía que la investigación en el contexto de arte y crimen me lleva a un enfado con Galdós, que se había inhibido y sobre todo que no había hecho públicas las palabras de Higinia. Entonces, yo lo primero que escribo son las entrevistas de Higinia con Galdós. Incluso la escribo, me lo recordó el otro día un compañero de arte y crimen, en el congreso de arte y crimen de ese momento. A mí me obsesionó mucho qué le dijo Higinia a Galdós, por qué la silenció. A mí me estremeció desde el primer momento Higinia como mujer silenciada, mujer a la que no la dejan hablar. Y si dice algo que no es conveniente para el plan que tienen los poderosos, los hombres poderosos, pues la callan, ¿no? Y eso es lo que me interesa. Entonces Higinia empieza a hablar y yo nunca he tenido la sensación de que me estuviera inventando Higinia, sino la sensación que yo tenía, que yo he tenido siempre y que sigo teniendo, es que Higinia me hablaba a mí para que yo escribiera lo que ella tenía que decir. Cuando uno está muy concentrado en un tema, eso le pasa a cualquiera que escriba, conecta con voces, ¿verdad? ¿Verdad? Eso. Completamente, ¿no? Claro. Entonces, yo me recuerdo escribiendo las palabras de Higinia de una manera casi automática, incluso no me daba tiempo, ella me dictaba tan rápido que no me daba tiempo a seguirla. Y así, eso lo escribí yo en unos pocos días. Luego la novela tardó mucho tiempo en hacerse. Pero el discurso de Higinia, que son 5 entrevistas, ¿no? Seis entrevistas con Galdós, eso se escribió así. Entonces, ¿quién es Higinia? Pues como diría, yo he concluido que Higinia se muere. Como diría Flaubert, ¿no? Con Madame Bovary. Claro, Higinia soy yo, porque después yo leo lo que dice Higinia y digo, esto a mí también me ha pasado. Yo tengo estas sensaciones. Cuando Higinia habla de
de la pobreza que había en su casa cuando era pequeña, ¿no? De cómo era imposible lavar las toallas, de muchas cosas. Esos son recuerdos míos, esos son sensaciones mías. Y le estoy hablando a las dos, que es quien yo quiero que se entere de lo que yo le tengo que decir. Además, la novela hay otra cosa, que hay una hermandad entre las mujeres muy fuerte. Claro. Porque está por un lado Emilia Pardo Bazán, que está viendo la inocencia de esta mujer, Claro. más que la inocencia, cómo ha sido manipulada, vamos, cómo es manipulada por los poderosos. Y después está también la Sole, que es un personaje que sale poco, pero que a mí me sobrecogió mucho porque es una carcelera, es una funcionaria de prisiones que cuida a Higinia, que está muy pendiente de ella. Y de hecho, la vigila. En teoría la vigila, pero hay un detalle que yo creo que son las grandezas de estas cosas, ¿no? Que no hay que explicar mucho, sino que con un pequeño detalle dices tú, jolín. Y de pronto esta Sole, en el único momento que no deja a Higinia sola, cuando tiene entrevista, cuando va alguien a verla o lo que sea, es cuando va a Millán Astray a verla. Coge y se sienta en un rincón alejada, pero no la deja sola, no se fía. Sin embargo, cuando va a Pérez no la deja, no tiene mayor problema. Entonces, ese pequeño detalle, ella percibe que ese hombre no es trigo limpio, claro. Que es mejor no dejar a Higinia sola con él, ¿no? Claro. Y entonces van apareciendo personajes, porque yo me voy rodeando yo, Higinia, me voy rodeando de personas que quiero que me ayuden, que hablen, que digan. Y hay algunas personas que aparecen aquí, que yo les he dicho, este eres tú, y este eres tú, y este eres tú, que reconocen situaciones, ¿no? Algunos están con su nombre y apellido. Hay algunos que se pueden dar ese. Claro. Luis Cerezo es criminólogo. Luis Ruiz es el director del Instituto de Criminología. Yo necesitaba un criminólogo en la novela. Entonces tenía Luis, porque se llama Luis, que es la solución. Salir. Es como que hacen un cameo como una película, ¿no? Leonor es mi amiga Leonor, que es profesora de inglés en la facultad. Es así, es decir, ¿cómo describir a Leonor? Leonor es transparente, los ojos claros, no sé cuánto, tiene unos brazos bonitos, el personaje es precioso. Pues es ella. No hay sí, una bondad, una resistencia. Y el novio... Eso no se puede decir quién es. El amor absoluto no se puede, pero también existe. Todos. Óscar Lobato, el periodista. Yo necesitaba un periodista de sucesos, de casos negros, y existe y es amigo mío. Se llama Óscar Lobato. Claro, Óscar Lobato. Porque además el personaje Óscar Lobato empezó a aparecer en novelas y en relatos de escritores de Cádiz hace 40 años. Telle tiene relatos que aparece Óscar Lobato, Manolo Ruiz aparece Óscar Lobato, Rafa Marín aparece Óscar Lobato. Entonces empezó a circular la leyenda de que si querías que tuviera suerte con un relato, saca a Óscar Lobato. Igual que aparece el Imperio Austrohúngaro en todas las películas de Berlanga. Pues igual, es como un fetiche, ¿no? Pues Óscar Lobato. Y así se va haciendo la novela. Las hijas, por ejemplo, de Las hijas son mi hija, claro. Y la relación y lo que piensa de las hijas y la educación que quiere darle a las hijas. Pardo Bazán es en la que yo quisiera que tuviera mi hija, y de la manera que yo le hablaba a mis hijas, ¿no? Cuando ella le dice, tú sabes que Dios no existe, ¿no? Le dice Pardo Bazán a las hijas. Sí, mamá, pero a mí me da igual, no sé cuánto. Es una conversación con mi hija, ¿no? O le dice, tú sabes que la Virgen no era virgen, ¿no? Que luego mi hija me lo reprochaba mucho cuando yo le decía esas cosas. Mamá, porque mamá, eso no lo diga delante de mis amigas. Tú sabes que la Virgen no era virgen, que es imposible que una mujer se quede embarazada si no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Tú eso lo sabes, ¿no? Porque me daba mucho miedo que mi hija creyera en cosas, en mentiras. A mí siempre me ha dado mucho agobio la mentira, ¿no? Como me han mentido tanto,
tanto cuando pequeña. Y yo lo más angustioso que recuerdo de la infancia es no saber. El que yo preguntara, y eso no lo pueden saber los niños. Me parece angustiosísimo. Entonces yo con mi hija ha sido todo lo contrario, según mi hija, una exageración. De manera exagerada, ¿no? Sobre los reyes, no, los reyes, pero porque yo creo en los reyes. Pero todo lo demás, le he buscado siempre la verdad. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos, claro, los Reyes Magos. Los Reyes Magos no. Los Reyes Magos, los Reyes Magos. Y los personajes salen de ahí, salen de que cualquier escritor, dice Carmen Martín Gaite, de qué escribe un escritor, de lo que sabe, de lo que le pasa, de lo que ve, de lo que le cuentan, de lo que lee. Es que otra cosa no hay. Otra cosa no hay. La invención es limitada, limitadísima. No puedes inventar, realmente no se inventa nada. No. Se cuenta lo que hay. Lo que pasa es que lo combinas y si te sale bien la combinación, pues te sale una novela. ¿No? Pero entonces es poner es la historia de los personajes, que es verdad que es muy bonita la relación entre ellos y cada uno. Es la historia de gente que tengo alrededor. Igual que Pérez Galdós está hecho de los hombres que conozco, de todos los hombres silenciosos que conozco, ¿no? De todos los hombres cobardes que conozco. Y Pablo Bazán, esta Pablo Bazán está hecha de todas las mujeres valientes que conozco. Pues se lo comentaba, porque ya lo ha comentado antes también, que es estremecedor porque una vez que me termino de leer la novela, estoy preparando un poquito la presentación y todo eso, aunque yo lo que quería sobre todo es que es un placer escuchar a María Jesús, porque le cedo la palabra de Mil Amores, porque es mucho más interesante escucharte a ti, que eres la autora Camino. Pero de pronto termino y hablando con mi pareja en mi casa, no sé qué, que él lo busca todo, de pronto me dice un día, hace un par de días o 3, oye, que es que me he enterado que el hijo de Higinia, que llama Jesús... El hijo de la viuda. De la viuda, perdón, el hijo de Luciana, lo condenaron 5 años después por matar a su amante. O sea que el muchacho le apuntaba manera. Que piensen ustedes que esta mujer la condenan a muerte, pero esta mujer, lo más seguro, vamos, segurísimo, que es que era inocente, ¿no? Que es lo peor. O sea que esta novela es sobrecogedora porque plantea un dilema moral que creo que está ahora mismo muy de actualidad, porque ahora mismo se están poniendo en tela de juicio muchos de los derechos que hemos adquirido y muchas de las cosas que ya teníamos prácticamente claras, ¿no? Y parece que se tiene que convertir la justicia en la del Antiguo Testamento, o por ojo, diente por diente, cuando cuántos siglos y cuánto tiempo ha tenido que pasar para que el ser humano se dé cuenta de que la justicia tiene que ser, y la cárcel no es un castigo, sino un medio de rehabilitar a la persona, ¿no? Porque puede pasar cosas como por ejemplo esta. No tenemos ahora mismo la posibilidad de decir al 100% que esta mujer era inocente, pero viendo lo que pasó 5 años después, porque una de las cosas... Es evidente y además no tenían recursos ni emocionales ni intelectuales para planificar todo aquello. Además yo creo que ella nunca pensó que se iba a morir, o sea que la iban a matar. No, para nada. Ella yo creo que pensaba que a lo mejor se iba a quedar en la cárcel, que era para ella casi una vida mejor que la que llevaba afuera. Y ten en cuenta que quien estaba planificando aquello era Varela y sobre todo su amigo Millán Array, que era el director de la cárcel Modelo, que era un tipo muy bien situado y que además era uno de los grandes protegidos de Montero Ríos, que era un cacique de la Restauración y que luego, después de estar terminada la novela, como hablé esto ha tardado algunos años en hacerse, ¿no? Y yo he ido hablando con mucha gente y la gente, algunas personas me han ido mandando noticias, documentación del caso. Pues una vez terminada la novela me mandaron un artículo, un amigo de Derecho Penal, ¿no? Que hablaba de este Montero Ríos, que era un cacique de la Restauración y que tenía un pesebre, porque había mucha gente que le debía favores, y hacía y deshacía. Y este Montero Ríos tenía una relación
prisiones en Málaga a ser director de la cárcel modelo en Madrid pasan apenas 2 o 3 años. O sea, tiene un ascenso de esto supersónico, ¿no? Por la protección, por los negocios que se trajeran con este tal Montero Ríos. Y cuando en la segunda declaración Higinia nombra a Varela y a Millán Astray como los ejecutores o planificadores del crimen, el juez llama a declarar a Millán Astray. Y Millán Astray se sienta en la sala de juicio y lo único que dice, no tenéis cojones de hacerme nada porque ahí está Montero Ríos. O sea, que ni se molesta en decir yo he sido o yo no he sido. No podéis hacerme nada porque yo estoy protegido por Montero Ríos. Así funciona. Así funciona, ha funcionado la justicia, quieren seguir funcionando algunos jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Y este Montero Ríos, y en esa argumentación que me mandaron ya una vez terminada la novela, que fue muy curiosa, este Montero Ríos era amigo de Galdós también. Sí. Y tuvo mucho que ver en que a Galdós lo nombraran académico de la lengua. De hecho, lo nombran académico de la lengua con el sillón creo recordar, pocos meses después de la ejecución de Higinia. Con lo cual, Galdós estaba jugando también su sillón en la academia si levantaba mucho la voz, o si decía algo a favor, o si defendía, o si decía algo a favor de la inocencia de la criada. En fin, qué horror. Sí. Qué horror. Bueno, ¿hay alguna pregunta del público? A la que terminamos de verla, ¿eh? Pues en muchos países las cosas no han cambiado porque la corrupción que ustedes están planteando de aquellos tiempos todavía existe. Claro. La pregunta que yo quería hacer, porque yo no sé mucho de cómo se hacían las cosas en esos días, es si Higinia tuvo defensa y qué tipo de defensa fue. Sí, la defendió Nicolás Salmerón, que había sido presidente de la Primera República. Era un liberal, bueno, muy notorio. Pero llegó un momento en que no la podía defender porque ella se... Con Higinia pasa una cosa, que es que la ciega, hay un momento en que Higinia se ciega por la fama que adquiere. Yo la conocí a Belén Esteban, ¿no? ¿Usted la conoce? Por fortuna. Por fortuna, la princesa del pueblo. La llamada princesa del pueblo. Es una señora que tuvo un affair con Jesús Indubri, que es un torero. Hace 20 o 30 años tuvo una hija de él, ¿no? Y no se llegó a casar con él ni nada, pero esta señora, que lo que tuvo fue una aventura con el torero, empezó a hablar del torero, de la familia, empezó a hablar mal, hablar. Y entonces, en aquellos momentos, hace unos 30 años aproximadamente, las televisiones empezaron con los programas estos del corazón, la telebasura y todo esto, que es muy parecido, ¿no?, a lo que ocurre con todas las crónicas del suceso, con toda la crónica negra en la prensa del momento del que estamos hablando, finales del siglo XIX. Entonces Belén Esteban se ha convertido en una heroína, la princesa del pueblo, le dicen, como dice, y va a todos los programas de televisión. Está en Las Revueltas, que es un programa que ahora está muy... que tiene su prestigio intelectual, ¿no? Los intelectuales la escuchan, la adoran, y eso lo ha hecho a base de hablar, de decir disparates, pero de una mujer cegada por su propia fama, ¿no? Que la ha lucrado y que la ha llevado a tener una posición de vida privilegiada. Bueno, ¿por qué? Porque ha captado la atención, claro, bueno, es una persona absolutamente analfabeta, vulgar, no tiene ninguna formación de nada, es terrible, ¿no? Pero presume de eso, puede presumir de eso, ¿no? Porque incluso los intelectuales
ese snobismo, ¿no?, que tienen a veces los intelectuales ante la miseria o ante la vulgaridad, la han hecho, le han dado voz, ¿no? Pues a Virginia le pasa una cosa así, ¿no? Virginia declara en el juicio y dice: yo soy la única culpable, que es lo que había quedado por dinero con Millán Astray y con Varela, pero la dejan tirada. Y entonces en el segundo juicio dice, la segunda declaración dice: no, yo no soy la culpable, los ejecutores del crimen que han planificado han sido estos, y yo lo único que tenía que hacer era desmayarme con el humo y cerrar la puerta por dentro, y ellos me habían prometido dinero a cambio de todo eso. Lo dice, y entonces se lía la grande, ¿no? Se agolpan miles de personas en la puerta de la sala de audiencia, clamando por la inocencia de Higinia. Entonces se convierte en una historia popular, en un asunto popular. Como dice Galdós, es el primer juicio del país, el primer caso delictivo del país en los que hay un juicio paralelo. Uno, el que se está dando en la sala de audiencia, y otro, el que se está dando en la calle, en la prensa, en los pliegos de cordel, en las manifestaciones de gente que hay feministas, proletarias, que hay en la calle. Y de pronto Higinia se ve elevada a categoría de heroína y sigue hablando, inventa sobre sí misma. ¿Yo por qué estaba diciendo esto? Porque te ha preguntado qué quiere el abogado. Y claro, el abogado se ve un poco... Y el abogado llega a un momento que Nicolás Salmerón, ni más ni menos, que evidentemente está ahí por defender la causa de injusticia, ¿no?, que es evidente, llega un momento en que no puede hacer nada. Claro, porque es que ella se está autoinmolando. Es que además también yo creo con que sus mentiras, ¿no? Que dice Galdós, qué gran actriz, cómo inventa, qué capacidad de ficción. Capacidad de ficción sí tiene, como esta Belén Esteban, como estas personajes, ¿no?, de que aparecen en la tele, ¿no?, en estos programas. Inventan. Es que cuando tú estabas comentando lo de Belén Esteban, me acordaba yo de otro juicio terrible que sucedió, que fue el de Rocío Bárnikov, ¿sí?, que hubo un juicio paralelo debido precisamente a algo que es muy similar con este caso. Y es que en ambos casos la prensa tomó partido por una teoría y se convirtieron ellos los jueces en parte del juicio. Y además condicionaron la opinión pública y como suele hacer la prensa normalmente, vamos. Que la prensa, es que estamos en una situación muy complicada. Porque claro, necesitamos una sociedad con formación y criterio para saber qué es lo que es verdad y lo que no. Y en este caso, no sé si usted conoce ese caso de Rocío Bárnikov. Fue una niña a la que mataron en Málaga hace unos cuantos años, y bueno, y resulta que su madre tenía una pareja que era femenina. Entonces, ¿qué pasa? Pues por supuesto, ya como era una mujer, pues... Exacto, si es lesbiana es criminal. Entonces eso lo decidió alguien, y entonces lo que empieza siendo una mentira pequeña dicha a media voz, si lo recoge un medio de comunicación, otro, que se convirtió en una bola. Encima el juicio era con jurado. Vamos. Y condenaron a esta señora, estuvo un montón de años en la cárcel, hasta que afortunadamente alguien de la policía le abrió el caso, porque por pura casualidad se encontró un ADN y se descubrió que a esta chica la había cogido un señor loco que había por allí, un violador y un peligro público, y que además había reincidido, que era un delincuente. Bueno, pues yo muchas veces después de eso, ¿no?, es que a mí esas cosas me horrorizan porque pienso que esa mujer que se tuvo que ir de España, que está viviendo en Inglaterra porque no puede soportar la presión, que tú tengas que irte como si fuera una exiliada, ¿no?, con esa mancha encima, porque eso como de locura tú, ¿no? Entonces, este tipo de literatura, este tipo de novelas, este tipo que yo creo que muchas veces es necesario que se revuelva, ¿no?
por lo menos para que pensemos en que todo no está hecho, ¿eh? Porque a mí muchas veces me asusta que demos por sentado tantos derechos cuando realmente, lo que hemos hablado muchísimas veces, digo, se tarda siglos en conseguir un poquito, pero medio segundo en que desaparezca completamente, ¿no? Y entonces ahí, claro, estamos en una época que Marichu la describe muy bien, porque claro, este tipo se convierte en casi, no el primero, pero en uno de los grandes juicios mediáticos. Con lo cual, y además, que este país nuestro es un país muy sui generis, muy, vamos, es que cuando matan a esta mujer, es que en Madrid fue una fiesta, todo el mundo fue es que cuando mataban a alguien a garrote vil, aquello se convertía en el día de fiesta para todo el mundo, iban allí como, vamos a Vita, que hoy vamos a ver una ejecución. Estaba, en la ejecución de Niña estaba Pardo Bazán, Sí. eso es verdad, estaba Baroja, Tío Baroja, que lo cuenta en sus memorias también. Era un acontecimiento. Fíjese usted qué nivel de horror, ¿no? Porque también ha ocurrido eso en Estados Unidos, cuando ha habido que matar a alguien, colgarlo, etcétera, o la silla, todo el mundo es expectante. Sí, sí. Yo creo que es que eso es una cosa que va en el ser humano. Sí. Somos así de miserables, ¿no? Sí, yo por eso sí que creo en Dios. ¿Qué dice? Dice que No, por eso yo creo en sí Dios. que creo en Dios, creo que es el poder, es una suerte. El poder tener fe es una suerte realmente. Hombre, es verdad que es una Porque suerte. si no, ¿qué es la vida? Claro. ¿Qué es la vida? ¿Qué fin tiene la vida? Yo también creo que es una suerte, ¿eh? Yo llevo buscando la fe toda la vida. No creo en las religiones, Y lo intento pero creo en Dios. con todo lo que puedo. Es terrible. Una pregunta, Marichu, el pliego que reproduces al final, que me imagino que será el original de la época, ¿no? Uno de ellos. Uno de ellos. Uno ¿Eso de quién lo elaboraba? ¿La prensa? ¿Anónimo? ¿O El pliego es el antecedente, los pliegos de cordel, que se llaman estos, que porque lo vendían los ciegos o los pregoneros colgados en cordeles con pinzas de tender en las calles, en las plazas. Eso, el pliego empieza en el siglo XVI con la imprenta y lo hacen los editores y las editoriales, las imprentas, vamos, no las editoriales, que lo que funcionan son las imprentas tienen escritores de oficio, de pliego, gente que se dedica a hacer versos. Los pliegos son muy ripiosos, ¿eh? Entonces son los antecedentes de la prensa, del periódico tal como lo conocemos. Entonces estaba hecho con intención de contar esa mentira. De contar el suceso del crimen de Fuencarral. Hay muchos pliegos sobre el crimen de Fuencarral. Manuel Naranjo me estaba diciendo antes que le había llegado noticia de otros pliegos que se llamaban el crimen de Fuencarral, pero que no trataban de este crimen. Y a mí me ha llegado también noticia, y claro, ¿qué ocurre? Que el crimen de Fuencarral llegó a ser tan popular, las coplas del crimen llegaron a ser tan populares que se fabricaron, se imprimieron muchos pliegos con otros crímenes, pero que se titulaban crimen de Fuencarral. Lo hacían las imprentas, era el gran negocio de la imprenta. Ten en cuenta que un libro, en el siglo XVII o en el siglo XVIII, un libro valía, comparándolo con nuestros precios de ahora, un libro de unas 300 páginas podía valer unos 600 euros. Es decir, casi nadie tenía acceso al libro. Entonces, el gran producto que salvó a la imprenta y que pudo llevar para adelante las imprentas fueron los pliegos de cordel, que se vendían a docenas, por miles. Los barcos que iban a América iban en busca de oro, en busca de plata, en las minas americanas, llevaban la barriga llena de pliegos de cordel, porque allí se vendían muy bien en América, y volvían con la barriga llena de lo que pudieran, del oro, de la plata que pudieran. Es que cuando lo estaba leyendo, me estaba comparando con la situación actual, digo, mira, esto parece un precedente de la fake news, la posverdad... Es así. Que la fake news y todo eso no es nuevo. Lo que pasa es que el nuevo es el soporte. Claro. Y la cantidad de personas a las que llega la fake news, que ahora son millones, ¿no? Y antes, claro, pues los soportes eran el pliego y las hojas volanderas, este tipo de productos, que de una difusión muchísimo menor, pero el funcionamiento social de la mentira es el mismo.
realizar aquello porque ya tenía suficiente. La prensa fue muy sensacionalista, Ujú. claro, como suele ser la prensa, y sobre todo en ese momento en que estaba empezando a nacer la crónica de suceso, que heredera del pliego, de los pliegos de suceso, de los pliegos atroces que se llaman, de los pliegos de crimen. La prensa fue muy sensacionalista, muy hiperbólica, claro, muy mentirosa también, y de eso se queja Galdós. Galdós no es periodista, Galdós es escritor que escribe crónicas para un periódico de Buenos Aires, y de una de las cosas que se queja es del sensacionalismo de la prensa. Las crónicas de Galdós para la prensa de Buenos Aires están publicadas, las crónicas sobre el crimen de Fuencarral, están en la editorial Lengua de Trapo. Son muy interesantes, ¿no? Porque hace un juicio, una valoración, ¿no? de toda esa fake news, ¿no? de todo ese bulo construido como relato veraz en la prensa. En ese momento nace en la prensa un lema que luego se ha hecho muy famoso entre los periodistas, que la verdad no te estropee una buena noticia. Entonces, una gran noticia. Entonces, es más importante la sensación, la conmoción pública que la verdad. Eso, y sigue siendo así. Claro. Bueno, pues si hay alguna pregunta más, si no, aquí le vamos a tener a Marichus para que grabe, para que firme los libros, ¿eh? De verdad que os recomiendo que lo compréis y lo leáis. Como decía el otro día alguien aquí, 1 por 15 euros, 2 por 30. Porque el segundo es para regalarlo. De verdad os va a apetecer regalar este libro a personas que queráis porque es muy interesante. Y después te preguntaré cosas ya en la intimidad, curiosidad y anecdotario que también tiene, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Nos vamos a tomar un vinito mientras que la autora...